Y vamos a hablar un poquito de Epstein-Barr, aunque no viene en la clase, pero bueno, más que aplicación de fisioterapia, también información general. Entonces, todos han conocido de seguro a alguna persona que ha tenido varicela. Se supone que ya no es tan común, ya hay una buena vacunación desde hace al menos 20 años, pero bueno, muchos sí la han tenido de manera natural. La varicela se contagia vía respiratoria inicialmente, también puede ser por contacto, obviamente cuando hay este tipo de lesiones que estamos viendo en la foto, esas famosas vesículas que produce el virus de la varicela. El gran problema de varicela aquí en México, y tal vez eso no les ha tocado ver, pero es lo que tenemos que ver en su clase como fisioterapeutas, y sí lo van a ver en su práctica profesional, son las complicaciones de varicela. La varicela de manera común, como cualquier virus o como la mayoría de los virus, va a despertar una respuesta citotóxica. La tosecita, la infección respiratoria alta que da la varicela es un poco molesta. ¿Por qué? Porque aparte de que ya habíamos visto que los herpesvirus destruyen en la mayoría de los casos las células que están infectadas por esa citolisis o esa liberación por lisis, la respuesta citotóxica llega y, bueno, daña o mata más células infectadas. Entonces, si alguno de ustedes tuvo varicela de manera natural y todavía se acuerda, dependiendo de la edad a la que lo tuvo, fue una infección bastante molesta o más molesta que el resto de otras infecciones respiratorias. El virus, obviamente, también habíamos visto que les encanta las células epiteliales y bueno, por eso la infección en la piel. Realmente las vesículas que estamos viendo de varicela es la respuesta citotóxica, no tanto el daño directo que da el, el virus. Llegan los linfocitos T citotóxicos, se activa esa respuesta linfoide que hay ahí en la piel, como la vimos en inmuno, y esto es el resultado. Todo eso son células muertas, es tejido muerto, que obviamente el sistema inmune intenta destruir para que el virus no se replique y no se expanda más. Es una infección que se autolimita, la respuesta inmune es muy buena gracias a los linfocitos T citotóxicos y gracias al interferón 1 que producen, estas infecciones se tienen que quitar. En algunos casos se llegan a complicar. Hay complicaciones respiratorias, que vamos a hablar de esa neumonía producida por la varicela, que va a ser la primera neumonía que veamos por virus y es una de las prototipos que se asemeja a muchas este, neumonías virales que van a ver a lo largo de su profesión. Complicaciones neurológicas son muy, muy raras. También hay una encefalitis por varicela o por virus de varicela, pero es casi idéntica a la que vimos por herpes virus simple. Entonces, no la vamos a tocar. Hay complicaciones. Aquí dice piel y tejido subcutáneo. Realmente ustedes ya se dieron cuenta que no solamente van a ser esas dos capitas, sino que llega hasta el músculo y es lo que vamos a ver de aplicación como fisioterapia. Y bueno, hay varicela hemorrágica que puede afectar cualquier órgano y sistema, pero esa es muy rara que la vayan a ver como fisioterapeutas o que vayan a intervenir. Entonces, vamos a las dos complicaciones principales de varicela. La primera y la que van a ver mucho como fisioterapeutas, vean que no es tan raro que la varicela, esas ampulitas que deberían de estar nada más en la epidermis y en parte de la dermis, puedan llegar a tejido más profundo, como es el músculo, y ahí es donde van a intervenir ustedes. Las complicaciones a nivel de piel, tejido subcutáneo y músculo, vean el porcentaje, no son tan raras, 35% de los casos. No las llegan a ver muchas veces porque son pacientes que están hospitalizados, son de los que realmente nos llegan a hospital por la varicela. Lo complicado de esto es que el virus de la varicela, al infectar tejido más profundo, va a romper esa barrera física que habíamos hablado y va a haber una sobreinfección bacteriana, que eso viene a complicar la situación. Es decir, la varicela complicada abre la puerta a otro tipo de infecciones, como ustedes pueden ver, en este caso, a una bacteria que se llama Streptococo. Entonces, no solamente cuando vean estos pacientes con varicela complicada van a tratar el daño de la varicela y el que está dando el sistema inmune, que esto es parte también de la respuesta inmune muy exagerada, sino también van a tratar el daño que está dando una sobreinfección, en este caso por una bacteria. Entonces, ya tenemos al menos tres causas que me están produciendo daño en estos tejidos.
Es más común en menores de 5 años. ¿Por qué es más común en menores de 5 años? Uno, recuerden que a estas edades el timo está al máximo produciendo y madurando linfocitos T. Ya en personas más grandes como nosotros o como ustedes que están un poco más jóvenes, el timo ya involucionó, ya hizo todo lo que tenía que hacer con esos linfocitos T y los linfocitos T ya andan viviendo felices y contentos en órganos linfoides secundarios. Pero en estas edades, marcando esa edad que ponen menos de 5 años, la actividad del timo a nivel inmunológica es muy, muy elevada. Tiene que saturar a los ganglios linfáticos y a otros órganos linfoides de linfocitos T y por lo tanto la respuesta sí puede ser un poco más exagerada. Tenemos más soldados o más herramientas para atacar estas infecciones. Otro dato interesante es que obviamente como son niños, la piel, la grasita y el músculo son diferentes en un niño. Si ustedes han visto la piel de un niño de menos de 5 años, es muy suave, es muy delgadita, no tiene tantos anexos cutáneos. Nosotros tenemos muchísimos anexos cutáneos, ¿no? Ahí el vellito, los niños pequeños no lo tienen, que también son parte de las defensas. La piel del niño no está tan colonizada de bacterias o de comensales como la tenemos nosotros, que son barreras biológicas que tenemos en la piel. Entonces también eso lo pone en desventaja. El músculo de un niño a nivel metabólico es diferente. El músculo de un niño tiene un poco más de vascularización que en un adulto. Y el tipo de tejido conectivo es más flexible o más elástico. Y esto favorece que haya un mayor daño. Entonces, sí tenemos desventajas, hablando de estos factores, por lo cual es más común esta complicación que vamos a platicar en niños menores de 5 años. Y lo peor, y es donde ustedes van a intervenir como fisioterapeutas, es que llega a ser una fascitis necrosante, como la segunda foto o la foto que estamos viendo del lado derecho, viendo de frente la pantalla. Entonces, ¿cómo ocurre esta varicela complicada? Vamos a la primera foto. En la primera foto, no sé si vean bien el cursor, estamos viendo es una piernita. Y en la segunda foto, obviamente, es parte de la pierna, la cadera y el abdomen. La pura foto les está dando información. La varicela complicada, lo más habitual es que afecte miembros inferiores o la región pélvica. Y las fotos son bien ilustrativas. Igual, por desventajas que tenemos a nivel circulatorio, ¿no? A esos niveles. ¿Cómo empieza la varicela complicada? Uno, hay cambios en la piel y ojalá ahí se detectara la varicela complicada porque cuando se da tratamiento en esa primera foto que estamos viendo, esta piernita que se ve rojita, inflamada, el tratamiento, aunque es un poco largo, da muy buena respuesta y nunca va a llegar la infección al músculo y nunca va a propiciar lo que tenemos en la segunda foto. Entonces, si una persona tiene varicela, más allá de las vesiculitas típicas que vimos en la primera foto y que les digo, bien deben de conocer ustedes, la piel se empieza a adelgazar. Es una piel delgadita y se ve lustrosa, brillante. En la foto sí lo ilustra bien y obviamente está eritematosa. Cuando una piel está así, lo más seguro es que el tejido subcutáneo, la grasita que está abajo, ya está infectada, que a eso se refiere la celulitis. La celulitis es el tejido subcutáneo que está infectado. Si nosotros detectamos a un niño en esa etapa, en que solamente tiene los primeros cambios cutáneos, secundario a una celulitis que de seguro todavía no es muy extensa o no es muy profunda, a este niño dándole tratamiento antiviral y también hay que darle antimicrobiano por esa sobreinfección que tenemos por esa bacteria, este niño nunca se va a complicar. Pero estos niños son los que tienen que llegar al hospital, porque podemos ver la piel así y podemos suponer que solamente está afectado el tejido subcutáneo, pero tenemos que asegurarnos de ello, ¿no? Para dar un buen manejo. Desafortunadamente, les digo, nuestra cultura en la salud no es muy buena. Decimos, ah, no pasa nada, está medio inflamadito y nada más es la piel. Lo dejamos pasar y ya van a los hospitales cuando ya se presentan úlceras. No tan bruscas como la tienen en la foto, pero si ya la piel se rompe, y todos han visto úlceras de seguro, se rompe, se ve la grasita y ya se ve la infección, ¿no? Se ve la pus o la secreción serohemática. Ahí es cuando ya los llevan al hospital. Lo más seguro es que cuando ya tengamos esa piel rota, porque ya tenemos una úlcera,
es que ya la infección haya llegado al músculo. Tenemos que analizar cuando llega al hospital qué capas del músculo o cuántos grupos musculares me está afectando. Si esa infección solamente me está afectando la fascia o la capita superficial del músculo, por eso ese nombre de fascitis necrosante, puede responder bien a tratamiento todavía médico, pero son tratamientos que se extienden de 2 hasta 6 meses, y es el tiempo en que el paciente va a estar hospitalizado. Pero, desafortunadamente, y les digo, lo tenemos mucho aquí en México, ustedes van a ver varicela complicada si se dedican a área pediátrica sobre todo, tenemos ya este tipo de lesiones. Si ustedes pueden ver, y lo voy a intentar señalar con el cursor, la parte anterior y lateral de la caderita, ya tenemos afectación de la fascia totalmente. Todo este tejido como amarillito que vemos aquí, que estoy señalando con el cursor, ya es parte de la fibrosis, parte de la reparación que intenta hacer el tejido inmune de esto. Pero vamos a ver la capa muscular del abdomen. Aquí vemos rectos y vemos oblicuos, sobre todo los oblicuos externos son los que están más afectados. Aquí, si se dan cuenta, ya como dicen las abuelitas, ¿no? Se ve la carne viva, ¿no? Se ve el músculo como tal. Y ni siquiera vemos la fascia, esa capita bonita que tienen los músculos. En estos dos casos, ya no van a responder a ese tratamiento conservador. Lo que se hace es un lavado quirúrgico. Tiene que venir cirugía pediátrica general y hace un lavado quirúrgico. Tienen que debridar todo el tejido que ya literalmente está muerto. Por eso ese nombre de necrosante. Ese tejido ya no se va a reparar y puede favorecer a que la infección no se quite. Entonces, hay que quitar. Después, obviamente este tejido no va a cerrar solo. Le falta parte del músculo, le falta grasita, le falta piel. Entonces, estos niños son atendidos por cirugía plástica. Y en estas partes, en ambas, aunque una, vean el lecho un poco cicatrizado y en el otro no hay casi fibrosis, tienen que hacer injertos musculocutáneos. No es ni siquiera un injerto cutáneo, son injertos musculocutáneos. Tienen que poner músculo con todos sus componentes hasta la piel, ¿no? El tejido subcutáneo y la piel. El primer problema de un injerto musculocutáneo es que muchas veces, de manera coloquial se dice así, no pega el injerto. En la mayoría de los casos sí, tiene que ser un buen cirujano plástico. Obviamente ese músculo que estamos poniendo ahí tiene que vascularizarse, no es nada más de ponerlo y ya. Entonces el cirujano plástico es bueno porque no cualquiera hace esto, ese injerto va a pegar bien. ¿En cuánto va a pegar bien? De 7 a 10 días ya tenemos buena vascularización en el músculo. ¿Y por qué enfatizo esto de 7, 10 días buena vascularización en el músculo? Porque en estos 7 a 10 días en que vascularice bien el músculo, y obviamente el tejido subcutáneo y la piel, como fisioterapeutas no van a intervenir. Tienen primero que asegurarse, y son 7 a 10 días al menos, dependiendo de qué tan extensa sea la zona y qué zona fue, pero bueno, en promedio de 7 a 10 días, en que este injerto ya podemos asegurar que tuvo buena aceptación por parte del paciente. En ese inter de 7 a 10 días que ya pasaron, ahora sí es cuando se les manda a llamar como fisioterapeutas. Y lo primero que tienen que hacer como fisioterapeutas, así como lo platicábamos en parálisis facial, en los injertos musculares para recuperar la sonrisa, es lo mismo aquí en injertos musculocutáneos, más grandes obviamente, ¿no? Tienen que estimular que el músculo empiece a contraerse. Y aquí, y van a ser expertos en eso, si está indicada la electroterapia. La electroterapia es de los mejores métodos para que ese músculo se empiece a contraer. Ese músculo que no estaba en esa zona y que se está adaptando a esa nueva zona, se tiene que contraer. Les van a enseñar tipos de corrientes para hacer eso, ¿no? Triangulares, rectangulares, de 50 a 60 Hz. Ustedes van a ser expertos en todo eso, pero lo tienen que estimular. Una vez que ustedes ven que ese músculo que ya está bien inervado, digo, irrigado y también inervado, y que ya tiene contracción muscular, que habitualmente lo logran en unas 72 horas trabajando con electroterapia, ahora sí tienen que hacer que el músculo tenga su función. ¿Qué función? Vamos a poner de ejemplo a este paciente. Aquí el paciente tuvo una lesión en la parte anterior y lateral de la caderita. Lo más seguro es que el psoas ilíaco, que hace la flexión de cadera, no tenga buena función.
Lo más seguro es que el glúteo mayor, que es el extensor, tampoco tenga buena función, no porque esté dañado, sino porque el injerto fue a psoas ilíaco y el injerto obviamente apenas está funcionando, me está limitando el movimiento contrario, que es la extensión de caderita. Entonces, en este caso, van a tener que trabajar tanto el agonista, que es el músculo que está lesionado y donde se puso el injerto, como el antagonista. En este niño también, por ejemplo, tendríamos alteraciones en músculos presbiterocanterios. Son 6 musculitos, ¿no? No se afectan todos los músculos, pero lo más seguro es que se hayan afectado la inserción del músculo, que es en el trocánter mayor, y que de seguro este paciente sí lo tiene afectado. Ah, entonces van a tener que trabajar rotación externa de este paciente. Ustedes van a tener que valorar a su paciente y ver qué músculos, por eso los martirizan aprendiéndose músculo por músculo, qué músculos son los que están afectados, qué músculo le está ayudando a ese injerto músculo cutáneo y qué músculos están limitados por el mismo injerto. Y lo primero que van a tener que hacer es, obviamente, movilizar, ganar el arco de movilidad. Dependiendo de qué tan extenso sea el arco, es si su propósito es completar los arcos o solamente llevarlo a arcos funcionales. Ustedes también se van a aprender todos los arcos funcionales del cuerpo. Una vez que ustedes al menos recuperan arcos funcionales y que están trabajando ya músculo por músculo afectado, ahora sí, a este niño le van a dar una función. ¿Qué función tiene que tener? Pues caminar. Ya después de unas 2 semanitas que trabajen a este paciente, ustedes ya van a poder decidir y esa progresión la llevan ustedes como fisioterapeutas, parar al paciente y que empiece a utilizar esos músculos, obviamente, ¿para qué? Pues para caminar. Entonces lo van a llevar paso a paso. Y les digo, sí van a ver varicela complicada que llega a fascitis necrosante. Y eso es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es la complicación musculoesquelética más común de varicela complicada? Tienen que contestar fascitis necrosante, que es todo esto que estamos platicando. ¿No? ¿Cuál es el tratamiento fisioterapéutico después de un injerto músculo cutáneo en varicela complicada? Me van a poner electroestimulación, movilizaciones activas asistidas, reeducación y fortalecimiento muscular, y después ya lo de la reeducación de la marcha, ¿no? Que abarca muchísimas cosas, pero estamos hablando de cosas muy generales. Otra pregunta de examen puede ser esto: ¿qué bacteria sobreinfecta una varicela complicada? Ya me ponen Streptococcus, ¿no? Streptococcus aureus, ¿no? Que es este que estamos refiriendo. Entonces, esos son datos importantes. Contraindicación de fisioterapia en estos casos. Uno, obviamente, si el injerto no pegó bien y no está vascularizado, pues no hay nada que trabajarle, ¿no? Y mejor no lo toquen, porque si lo tocan les van a echar la culpa a ustedes de que por ustedes el injerto no pegó. Entonces aquí sí tienen que ver que el cirujano plástico, el médico de rehabilitación, el que los esté diciendo, ayúdame con este paciente, les asegure que ese injerto sí está bien vascularizado. Dos, no por el hecho de tener el injerto ya, el paciente se resolvió totalmente. Muchos de estos pacientes siguen teniendo respuesta inflamatoria sistémica. Todo eso que vimos de citocinas proinflamatorias, de la fiebre, de la hiperglicemia, de la taquicardia y todo eso, si el paciente tiene datos de respuesta sistémica inflamatoria, tampoco lo toque, porque en vez de favorecer que ese injerto pegue bonito, que recupere la función del músculo, van a entorpecer la recuperación. Entonces, cuando hay datos de respuesta sistémica inflamatoria, les digo, lo más común: fiebre, taquicardia, dolor en el sitio, inflamación en el sitio, hiperglicemia, tampoco toquen a su paciente. Le digo, por eso están estudiando una licenciatura, no para que le crean al médico y ya ve y muévete al paciente, ¿no? No, ustedes también traten de establecer su propia valoración y decir, bueno, si está en condiciones o no está en condiciones de darle manejo. De estos pacientes hay cada año, ¿eh? Varicela complicada en México sigue siendo muy común, no la conocen obviamente ahorita, pero cuando hagan sus rotaciones en hospitales, y les digo, sobre todo los que se dediquen a área pediátrica, por el grupo de edad que estamos hablando, seguro van a ver al menos 5 casos cada año. ¿Algo que hayan estudiado o quieran agregar a esta complicación? ¿No? Perdón, pasamos a la siguiente. Neumonía por varicela. Les digo, la neumonía por varicela
varicela es un prototipo de neumonía para muchos virus. No se van a tener que aprender virus por virus, porque son muchísimos que causan neumonías. Vamos a tener dos prototipos de neumonía. La que vamos a ver hoy por varicela y la que vamos a ver el martes por influenza, que son los dos bichitos más comunes. Vamos a hablar de varicela. Ya habíamos dicho, varicela es una infección respiratoria. Se tiene que quedar aquí arriba, en vía aérea superior. Pero desafortunadamente, y eso lo comparte mucho con influenza, la respuesta citotóxica muchas veces es muy severa en la garganta. Entonces, al ser tan severa la respuesta citotóxica en la garganta, me va a quitar barreras, me va a quitar mojito, me va a quitar las células de la gargantita y la misma respuesta citotóxica puede favorecer a que el virus de estar en la vía aérea superior baje al pulmoncito. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Vean, no es tan común esta complicación. Hablamos de un 15% redondeando el porcentaje de casos de varicela que se van a complicar a vía aérea inferior. Ahora, tenemos 3 niveles donde se complica. Primero es una laringitis. Ahí es lo más común que se complique. Laringitis, el paciente desarrolla una tos horrible, que de manera coloquial se conoce como tos de perro, ¿no? Ustedes de seguro han escuchado este término. Es una tos así, un poco aguda, rasposa, como dicen, y se siente desde la garganta, toda la garganta, no solamente la parte superior. Eso puede ser una laringitis por varicela. Entonces, la laringitis por varicela responde bastante bien. En algunos casos es tan severa que aparte de los tratamientos convencionales vía oral, tenemos que hacer nebulizaciones. Las nebulizaciones me van a ayudar y no necesitan ningún medicamento. Las nebulizaciones se hacen con solución salina, un poco más concentrada. La que utilizamos habitualmente para soluciones y sueritos también se puede utilizar para nebulizaciones. Es más concentrada, se llaman soluciones hipertónicas. Y esas soluciones lo que hacen es que me hidratan la mucosa, en este caso de la laringe, y permiten que el daño no afecte tanto la vía respiratoria y que no haya tanto esa tos irritativa. Pero estos pacientes ya van a requerir nebulizaciones. Sí, no lo evitamos en laringe, bajó un poquito más, bronquitis. Es el segundo sitio donde baja. Y eso viene en el examen siempre, ¿eh? Los 3 sitios de afectación de vía aérea inferior, entre comillas, ¿no? La bronquitis habitualmente ya no solamente da tos, me puede dar insuficiencia respiratoria, ¿no? El paciente literal siente que le falta el aire, que se ahoga, que se sofoca. No llega a una cianosis como tal y no llega a desaturar el paciente como tal. Solamente es el esfuerzo, como están afectados los bronquios principales, de que aumenta la resistencia tanto para meter como para sacar el aire. Estos pacientes también responden bien a tratamiento convencional y a las nebulizaciones. Pero el problema, y afortunadamente son los menos de los casos, es cuando llega al pulmón. Si el virus de la varicela llega al pulmón, produce un daño horrible, que ahorita están viendo la imagen de la radiografía. ¿Qué llega a ser el virus de la varicela? Obviamente está afectando las 2 células principales del pulmón, neumocitos tipo 1 y tipo 2. Sobre todo en vía aérea distal, es decir, bronquiolos terminales y alvéolos. Cuando llega un virus ahí, se va a replicar como en cualquier célula y las va a matar. Entonces, al ir matando ese tejido, los bronquiolos terminales van cerrando poco a poco y los bronquios también que deberían de estar llenos de aire, ¡pum!, se cierran. Entonces, ese espacio ya no me sirve. El problema es que no se queda ahí solamente. Tanto daño se está produciendo que los macrófagos alveolares que están ahí, pues empiezan a fagocitar todas las células que se murieron. Liberan igual citocinas proinflamatorias y mandan a llamar a polimorfonucleares o a neutrófilos. Llega el neutrófilo, empieza a comer también más el tejido dañado, pero empieza a liberar sus gránulos secundarios y empieza a degradar tejido conectivo. Entonces, y eso lo vamos a ver en influenza, esto es muy parecido a la influenza, aunque tiene sus particularidades, ya tenemos los bronquiolos que nos queden a nivel terminal y los alvéolos llenos de líquido, literal. Porque recuerden que cuando llegan polimorfonucleares, los macrófagos, parte de lo que causan es vasodilatación. Y si la vasodilatación es muy exagerada, que sí va a ser aquí,
pues empieza a fugar el líquido, ¿no? Que debería de estar en los vasos sanguíneos, se empieza a extravasar y va a llenar estos compartimentos. Y cuando llena estos compartimentos, ya hablamos de destrucción celular, cambio de tejido conectivo, extravasación, es cuando vemos radiografías como la están viendo. Algo importante que deben de notar es que la afectación del pulmón es basal y eso también puede venir en el examen. ¿Cuál es el área pulmonar que afecta más la varicela o la neumonía por varicela? Las partes basales. Y esto me interesa mucho que lo sepan porque les digo, no vayan a ser de los fisioterapeutas que, sí tiene una neumonía viral, no me interesa cuál, y le estoy manejando hasta acá arriba, ¿no? Zona apical cuando la zona apical está sana, ¿no? Y el problema es la basal. Entonces, ustedes sí como fisioterapeutas tienen que saber el virus que esté causando la neumonía en este caso, qué lóbulos o qué partes del pulmón me están afectando para que sea una terapia dirigida y específica. En el caso de varicela, lo van a hacer en las partes basales. Y esto que se llaman infiltrados es consecuencia de todo lo que hablamos, de toda esa respuesta inmunológica que está siendo obviamente sí exagerada. ¿Vale? ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen esta neumonía? Imagínense tener todos los lóbulos basales del pulmón de ambos lados sin capacidad para intercambio gaseoso. Estos pacientes, si tienen una insuficiencia respiratoria severa, si se ponen cianóticos y si le ponen un oxímetro, están saturando como al 82%. Estos son los pacientes que llegan a los hospitales y lo más seguro es que se quede hospitalizado el paciente. Dependiendo obviamente del grado de daño pulmonar que tenga el paciente y del daño, por lo tanto, de insuficiencia respiratoria, es lo que se le va a ofrecer al paciente cuando llegue al hospital. La mayoría llega para meterles el tubo, llega para ventilación mecánica. Entonces, si llega para ventilación mecánica el paciente, va a estar sedado, el ventilador le va a estar apoyando para el intercambio gaseoso y para que no nos cierren todas esas zonas que están afectadas por el virus, etcétera. Habitualmente, en esas primeras 72 horas que ingresa un paciente a una terapia intensiva respiratoria, el fisioterapeuta no tiene por qué hacer nada. Hay que estabilizar primero al paciente. Después, ya con tratamiento farmacológico, el daño que está haciendo el virus en el pulmón va disminuyendo. Y estamos favoreciendo que el daño que ya hizo se vaya reparando. Eso es después de 72 horas de que ingresó el paciente. Ahí es cuando ya decimos que venga el fisioterapeuta, ¿no? Ahora, ¿qué van a hacer como fisioterapeutas? El paciente sigue intubado, ya se estabilizó, los parámetros, después vamos a hablar de parámetros si llevan medicina crítica conmigo, los del área pediátrica, ya están bajitos, y ahora sí le pueden dar manejo. ¿Qué manejo? El paciente tiene el tubo, el ventilador es el que le está ayudando tanto a expandir como a hacer el intercambio gaseoso. ¿Qué manejo le van a hacer? Primero, le van a hacer técnicas de expansión torácica. Obviamente estas zonas basales que estamos viendo en la radiografía no expanden para nada, aunque tenga el ventilador. Ustedes van a aprender técnicas de expansión torácica, que hay muchísimas, van a ser expertos en eso. ¿Qué más van a hacer? Cualquier neumonía viral, y eso se aprendan, que afecta a las bases, el diafragma está inhibido. El pulmón está inflamado, literal. Está en las bases. El diafragma no va a descender bien ni va a ascender bien. Por lo tanto, su fase inspiratoria o la presión positiva que genera el pulmón va a estar abolida. ¿Y por qué enfatizo tanto esto? Porque estos pacientes, en cuanto le quitamos la intubación, muchas veces fracasa la extubación y hay que volverlo a intubar porque el diafragma no me ayudó para que el paciente pudiera respirar solo. Entonces, como ustedes ya van a saber todo esto y después van a saber mucho más detalles, aunque el paciente en ese momento tenga el tubo, sabiendo que la neumonía es basal, van a tener que trabajar el diafragma. Ustedes van a estimular el diafragma para que el diafragma empiece a descender y ascender, ascender y descender, para que cuando a este paciente le quiten el tubo, pueda tener una buena respiración espontánea y no lo tengan que volver a intubar. Van a conocer también, y les digo, en su área de profundización es donde les enseñamos todo eso, si se dedican a pediátrica, válvulas especiales que me trabajan el diafragma en pacientes críticos. Les vamos a enseñar a utilizar esas válvulas, se llaman válvulas IMT.
y son válvulas que me ayudan a que el diafragma también haga su buena función para favorecer que la extubación no fracase y que, les digo, se vuelve a intubar este paciente. Ya progresó bien el paciente, ustedes ayudaron a esa progresión, le quitaron el tubo y ya su paciente ahorita tiene una mascarilla reservorio, tiene puntitas nasales. A ese paciente ahora sí hay que trabajarle otras cosas. ¿Qué otras cosas? Esta vía aérea todavía no se ha reparado fácilmente. Está acumulando muchas secreciones. Este es el momento ideal para el manejo de secreciones. Entonces, ustedes van a enseñar técnicas de aclaramiento mucociliar. La principal técnica de aclaramiento mucociliar, hablando de neumonía viral, en este caso basal por varicela, es el drenaje autógeno. El drenaje autógeno tiene muchas variedades, ustedes van a aprender esas variedades de drenaje autógeno y van a hacer que esta vía aérea empiece a sacar toda la secreción. Y a este paciente que ya está consciente, ya no está intubado y nada más tiene, les digo, las puntitas o la mascarilla, le van a enseñar técnicas expiratorias dirigidas. Ustedes con diversas técnicas que van a aprender también a lo largo de su carrera, van a hacer que la salida de aire sea más prolongada en cuanto a cantidad y a tiempo de salida. Y eso va a hacer que su vía aérea ya no colapse tan fácilmente y esté abierta. A esos mismos pacientes le van a tener que poner ejercicio aeróbico. Vamos a hablar un poquito de ejercicio aeróbico en neumonías virales cuando veamos COVID, pero estos pacientes también lo van a meditar. No sean de los terapeutas que solamente sacan plenitas, ¿no? Ustedes iban a hacer un manejo completo. Y eso es la base. Y el paciente, lo más seguro, si ustedes hacen todo este manejo bonito y dirigido, este paciente va a salir con un daño pulmonar muy pequeño y sin oxígeno. Si no se hace ese manejo, son pacientes que salen con tos horribles, salen con muchas secreciones, salen con toses que hacen que se pongan cianóticos, son pacientes que caminan 5 calles y ya se fatigan, o son pacientes que ni siquiera se pueden bañar solos porque no, su pulmón no les da para absorber más oxígeno. Entonces, neumonías basales, virales van a haber muchas. El prototipo es varicela. Es de buen pronóstico, obviamente, si se le da buen manejo. Y por último, porque ya la sesión se está acabando, varicela zoster. ¿Por qué tocamos varicela zoster? Ya sabemos, el paciente tuvo varicela. Si se le complicó o no, no nos interesó, ¿no? Tuvo varicela, el virus queda dormidito, ya habíamos visto, en ganglios basales o ganglios sensitivos de médula espinal. Aquí sí, tengo que tener una inmunosupresión para que se vuelva a activar y me dé esto que se llama varicela zoster o herpes zoster, ¿no? Son sinónimos. Pero vean, tengo que tener estas complicaciones. Diabéticos es bien común. Diabéticos obviamente mal controlados. Un diabético que esté bien controlado ni de chiste va a tener herpes zóster, ¿no? Anestesia espinal esto no es tan comprobado, ¿eh? Muchas veces se ha visto que en algunos que les hacen bloqueos por X cirugía ambulatoria, se les puede favorecer varicela zóster si fue una mala técnica y hay un proceso inflamatorio muy severo a nivel local. Es decir, para tener esta complicación en anestesia espinal, debió de haber sido un pésimo anestesiólogo y una mala técnica. Si no, no existiría. Neoplasias, obviamente cualquier tipo de cáncer, sobre todo los linfomas, puede causar inmunosupresión y se me reactiva el virus. Es muy común que los pacientes oncológicos en algún momento de su tratamiento tenga varicela zóster o herpes zóster y lo van a ver en sus pacientes. Agentes inmunosupresores, ¿como cuáles? Pacientes trasplantados, pacientes con trasplante cardíaco, hepático, renal, que son los más comunes, se les tienen que dar esteroides. Y el esteroide baja muchísimo la respuesta citotóxica. Se reactiva el virus y me da esto. Y como último punto, VIH. VIH ya habíamos comentado si sigue siendo común que pueda dar varicela zóster. Esto puede ser pregunta de examen, ¿eh? Siempre les pregunto 3 causas o 5 que favorezcan la reactivación del virus de la varicela, ¿no? Y aquí hay 6 causas, ¿no? Y vean, sí puede dar en pacientes que no estén inmunocomprometidos, sí, pero el porcentaje es muy bajo, 0.5%, es decir, si estoy bien, casi imposible que me dé varicela, ¿no? Ahora, ¿por qué lo toco con ustedes como fisioterapeutas? El virus de la varicela zóster da un dolor que se llama neuropático.
literal que arde la piel. Los pacientes dicen que siente que les quema la piel, que les arde muchísimo. Y muchas veces los mandan a llamar a ustedes. Ojo, no se ha comprobado, no sé si pudieron leer algo de esto, que los medios físicos, porque le dice la urgencias o el internista, ¿no? Pues ponle TENS, ¿no? El TENS creo que le va a calmar el dolor ni de chiste. Es un dolor neuropático sensitivo, el TENS no sirve para eso. Van a tener otras corrientes, otras técnicas de electroterapia, pero ninguna sirve para dolor neuropático por herpes zóster. Es decir, no. Otra cosa que debieron de haber leído y que tampoco es cierta, así como les decía en parálisis facial, es crioterapia. Muchas veces los mandan a llamar para que pongan crioterapia en la zona donde está ese dolor o esa sensación de ardor. Tampoco sirve. Y si las lesiones o las vesiculitas son irregulares, el mismo frío puede favorecer a que ahí se me formen ulceritas y que rompa la barrera física de la piel y pueda tener una sobreinfección bacteriana. Entonces tampoco. La varicela zóster cuando se reactiva puede dar infinidad de alteraciones que tal vez se puedan intervenir como fisioterapeutas. La más común en México es que me afecte el cerebelo, que causa esto que se llama ataxia cerebelosa aguda. Pero ustedes pueden ver el grupo de edad, menores de 15 años, es decir, si no se dedican a niños, tampoco la van a ver. Esta ataxia cerebelosa los mandan a llamar porque el niño camina como borrachito, ¿no? Abre mucho las piernas y se va desbalanzando un poquito, ¿no? Y hasta para no caerse está con la mirada hacia el piso para ver cómo mueve las piernitas. Sí pueden tratar el síntoma. Le pueden dar terapia de propiocepción, equilibrio dinámico, etcétera, pero tengan la seguridad que esta ataxia se va a quitar máximo en 6 meses. Y en 6 meses el paciente va a estar caminando como si nada le hubiera pasado, si no es que antes. Entonces son pacientes que sí les pueden decir, se va a recuperar, siempre y cuando sepan que es una ataxia cerebelosa aguda provocada por una reactivación, digo, en este caso por varicela, como complicación, perdón, la reactivación está aquí abajo, ya le estaba diciendo mentiras. Entonces la neuralgia, también la posherpética que le decía, tampoco se trata con fisioterapia, tienen que ser medicamentos, ¿vale? Porque si los buscan y si hay artículos, créanme que si hay artículos que TENS, electroterapia, crioterapia ayuda para esto, pero no. Entonces ya no nos va a dar tiempo de ver citomegalovirus congénito, lo vemos para el martes, pero algo que quieran agregar estos 30 segundos que faltan de clase de los temas que vimos ahorita. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces nos vemos el martes, tengan bonita tarde y buen fin de semana. Igualmente. Hasta Gracias, luego, igualmente. compañeros. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Igualmente.